O si usted no ayuna, bueno, vamos a ver. Vamos a responder esta gran pregunta, esta hermosa pregunta. ¿Será que la práctica espiritual del ayuno todavía está vigente? Es la pregunta. ¿Será que la práctica espiritual del ayuno todavía está vigente? Ahí dice Coromoto, dice yo. Angeli dice, coloca una encuesta. Yo semanalmente. Angeli dice, yo ayuno también. La hija del rey dice, me cuesta mucho ayunar. Ok, vamos a hablar sobre esto. Este es un tema, para mí es muy interesante. Es un tema muy poderoso. Es un tema también de mucho debate dentro de la iglesia actualmente. Porque yo conozco mucha gente que no ayuna. Conozco mucha gente que dice que el ayuno fue en los tiempos de Jesús o en los tiempos antiguos. Que ahora que estamos en el tiempo de la gracia no se debe hacer. Conozco otras personas que dicen, como lo dije hace un momento, que el verdadero ayuno no es el ayuno donde te abstienes de alimento, sino que compartes tus cosas, etc. Bueno, para los que están dentro de la escuela de profetas, yo hablé un tema sobre los 5 tipos de ayuno que hacemos los profetas. Eso fue una clase extraordinaria donde hablamos de misterios muy profundos ahí. Amén. Pero hoy en esta transmisión, en este live, quiero hablar rápidamente, sobre solo entre unos minutos, quiero hablar rápidamente sobre el ayuno. Y lo primero que yo quiero hablar es en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 14. Voy a entrar de frente a revelación. Escuche esto. Cuando usted lee el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 14 y versículo 15, dice, entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Presta atención que esto es muy profundo. Están los discípulos del profeta Juan acercándose a Jesús y preguntándole, ¿por qué nosotros ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan? Interesante. Le dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Qué interesante, porque cuando yo veo aquí a Jesús hablando sobre el ayuno, Jesús me da ciertos detalles muy poderosos. Punto número 1, Jesús dice lo siguiente: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Jesús compara el ayuno con luto. Una de las comparaciones que hace Jesús con respecto al ayuno es con el luto. Ayunar es estar de luto. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de luto, hablamos de muerte, porque nadie puede estar de luto si no hay muerte. Entonces Jesús comparó el ayuno con un estado de muerte. ¿Alguien está aquí? ¿Qué quiero decirte con esto? Que toda persona que ayuna coloca a su carne en un estado de luto, en un estado de muerte, en un estado de pérdida. Pierde algo en medio del ayuno. Ay, apóstol, ¿qué pierdo? Pierdes carnalidad cuando ayunas. Pierdes debilidad cuando ayunas. Pierdes hipocresía cuando ayunas. Pierdes esa capacidad de repetir pecados cuando ayunas. Pero quiero ir despacio, no quiero entrar tan profundo. Entonces Jesús dice, ¿acaso pueden ayunar los que están, acaso pueden estar de luto los que están entre tanto que está el esposo con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo, escuche esto, les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Entonces, quiero iniciar rápidamente. Escucha esto. ¿Por qué es importante ayunar? ¿Será que el ayuno todavía es una práctica espiritual que está vigente? Claro que sí. Todavía el ayuno está vigente. Jesús mismo dijo que cuando el esposo le sea quitado, o sea, cuando Cristo muriera, el hombre, el discípulo, los discípulos ayunarían. Ahora, ¿por qué es importante ayunar? Porque el ayuno te cambia de dimensión. Lo voy a volver a repetir. El ayuno te cambia de dimensión. Amén. Te saca de la dimensión física
y te establece o te coloca en la dimensión espiritual. Por lo tanto, es importante ayunar porque el ayuno me cambia de dimensión. Si usted quiere dejar de caminar en la dimensión física, que es carne, que es muerte, que es dolor, que es sufrimiento, que es pecado, usted necesita ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno te va a cambiar de dimensión. Te va a sacar de la dimensión física en la que estás y te va a establecer en la dimensión espiritual, en la dimensión del espíritu. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús, presta atención que hay una profundidad? ¿Por qué Jesús les dijo en este capítulo que acabamos de leer de Mateo capítulo 9 versículo 14? ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos que en cuanto estaban con él, con el esposo, no necesitaban ayunar? ¿Por qué Jesús les respondió de esta forma? Mire lo que Jesús les responde. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Por qué Jesús les dijo a los discípulos de Juan que sus discípulos no necesitaban ayunar en cuanto él estaba con ellos? ¿Sabe por qué? Se lo digo, escúcheme bien. Porque esto va a ser profundo lo que voy a decir. Escuche esto. Porque el que está delante de la presencia de Dios no necesita ayunar. Y Jesús era Dios para ellos. Wow. ¿Usted cree que Adán ayunaba? No, Adán no ayunaba. Porque Adán habitaba en la presencia de Dios. Y ahora mismo Jesús, que es Dios hecho hombre en la tierra, está caminando con los discípulos. Por lo tanto, Jesús le dice: ellos no necesitan ayunar. ¿Por qué? Porque Dios está delante de ellos. Porque Dios está caminando con ellos. Porque ellos están delante de la presencia de su Dios, que soy yo. ¿Alguien está aquí hoy o no? Qué profundo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos de Juan: mientras que yo esté aquí, en cuanto yo esté con ellos, ellos no necesitan ayunar. ¿Por qué? Porque tú ayunas para estar delante de Dios y Dios está ahora delante de ellos. Entonces no necesitaban ayunar. Alguien está aquí, pero dijo algo muy poderoso y algo muy profundo. Jesús dijo: pero vienen días en donde el esposo les será quitado. Entonces ellos necesitarán ayunar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué necesitarían ayunar después que Jesús les sea quitado? Porque cuando Jesús murió, lo que pasó con Jesús es que Jesús cambió de dimensión. Salió de la dimensión física y volvió a la dimensión espiritual. Y si el ayuno es el medio por el cual yo soy cambiado de dimensión, soy sacado de la dimensión física para caminar en la dimensión espiritual, entonces vienen días donde su Dios, que es Jesús, le será quitado de la dimensión física y será colocado en la dimensión espiritual nuevamente. Entonces necesitarán ayunar. ¿Por qué? Porque para que ellos puedan seguir caminando conmigo de manera visible, necesitarán cambiar de dimensión, de la dimensión física a la dimensión espiritual. Y la única forma de cambiar de la dimensión física a la dimensión espiritual es ayunando. ¿Alguien está aquí hoy o no? Sí. Voy más profundo todavía. ¿Por qué Jesús dijo que sus discípulos necesitarían ayunar cuando Él les sea quitado? ¿Por qué? Porque para ellos poder mantener el privilegio que se les dio de moverse en una dimensión, en un poder sobrenatural. Óigame, escuche bien lo que yo le estoy diciendo, que esto es muy profundo. Lo único que les permitiría a los discípulos seguir disfrutando de los mismos privilegios que ellos disfrutaron cuando estaba Jesús caminando con ellos físicamente era el ayuno. ¿Alguien está aquí hoy o no? Cuando Jesús estaba caminando con ellos de lado a lado, escúchame bien, junto a ellos, Jesús les dio un privilegio. El privilegio de echar fuera demonios. El privilegio de sanar a los enfermos. El privilegio de moverse en señales y en maravillas. Entonces, la única forma que ellos pudieran mantener ese privilegio de caminar junto con Jesús y en la dimensión en la que Jesús les permitió caminar, era ayunando. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué? Porque cuando yo ayuno, cambio de dimensión. Salgo de la dimensión física y camino en la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual puedo ver al Dios que estaba hecho carne, ahora hecho espíritu. Y al caminar con Él, sigo teniendo los mismos privilegios que tenía cuando Él estaba en carne conmigo. Wow. Alguien tuvo que haber entendido lo que yo acabé de decir. Fue muy profundo, pero muy poderoso. Amén. Entonces, ¿es importante ayunar? Claro que sí. Es muy importante ayunar. Apóstol, pero Jesús era Dios. Algunos se preguntarán.
¿Jesús era Dios? Claro que sí, Jesús era Dios. Y voy a decirle dos cosas muy fuertes. ¿En alguna parte de la Escritura dice que Jesús tuvo visiones? Alguien respóndame eso. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús tuvo visiones. ¿Alguna vez usted vio a Jesús levantarse y Jesús decir de repente en un momento: hey, tuve una visión, muchachos, discípulos, tuve una visión y vi esto en el ámbito del Espíritu? ¿Ustedes vieron a Jesús en algún momento decir que él tuvo una visión? Alguien respóndame, por favor. No, claro que no. ¿Sabe por qué? Porque él era la visión en los profetas. Escuche esto. Porque él era, los profetas tuvieron visiones, los hombres tuvieron visiones. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nunca tuvo una visión? Porque él era la visión en los ojos de los profetas. Porque él era la visión, todas las visiones estaban conectadas a él. Alguien está aquí y él era la visión ahora hecha carne. Por lo tanto, la visión no puede tener una visión. Dos, voy más profundo todavía. ¿Alguna vez usted vio a Jesús profetizando? Decir: así te dice el Señor. No, nunca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús era la profecía en la boca de los profetas. Todas las profecías hablan con respecto a él. Él era la profecía, él era la palabra profética. Por eso Jesús nunca profetizó. Entonces, literalmente, cuando nosotros vemos a Jesús y hablamos de Jesús, Jesús es Dios. ¿Alguien está aquí hoy o no? Ahora, ¿por qué es importante ayunar? Escúcheme. Alguien me pregunta ahí: si estoy dando de lactar, ¿puedo ayunar? Claro que sí. Existen muchas formas de ayunar. No solamente absteniéndote de alimento, que es una de las formas más comunes y poderosas de ayunar. Pero puedes ayunar ayuno de los sentidos. Cuidar lo que ves, cuidar lo que oyes. Voy a ayunar con mis sentidos. Voy a tratar de no oír nada que tenga que ver con críticas, con contiendas, con chismes, etc. No voy a ver televisión, no voy a ver nada que no sea la Escritura, que no sean las cosas de Dios. Ayuno de los sentidos. Puedes hacer un ayuno de los sentidos. Puedes hacer ayuno en el reino del pensamiento, que es un ayuno de los profetas, donde controlamos nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos no piensen en nada negativo, en nada de las cosas del mundo, en preocupaciones, solo en las cosas de Dios. Ayunos del pensamiento, en el reino del pensamiento. Alguien está aquí. Existen muchos tipos de ayuno. Yo los enseño dentro de la escuela de los profetas. Los 5 tipos de ayuno que hacemos los profetas. Pero escuche esto. ¿Por qué es necesario ayunar? Anote, le voy a decir rápidamente 13 cosas. 1. ¿Por qué es importante ayunar? Existen 13 cosas que hace el ayuno. 13 cosas que hace el ayuno. Punto número 1. El ayuno te da velocidad para crecer en gracia. Si hay algo que usted necesita, es crecer en gracia. Y el ayuno te da velocidad. El ayuno te permite crecer en velocidad en el área de la gracia. Si usted quiere crecer en gracia para poder ver la mano de Dios moverse de una manera profunda a su favor, necesita ayunar, porque el ayuno nos da velocidad para crecer en gracia. Amén. Apóstol, ¿se puede crecer en gracia? Claro, la Biblia dice que Jesús crecía, el niño crecía en gracia y en sabiduría. ¿Alguien está aquí? Punto número 2. ¿Qué otra cosa hace el ayuno? El ayuno te sensibiliza espiritualmente. Hay gente que dice: ay, apóstol, yo no siento a Dios, yo no siento las cosas de Dios. No tienes sensibilidad espiritual. El ayuno te sensibiliza espiritualmente. Cuando usted es una persona que hace ayuno de manera prolongada, usted comienza a ser más sensible espiritualmente. ¿Por qué? Porque el ayuno, escúchame bien, le da lugar a tu espíritu. Por lo tanto, toda persona que ayune será altamente sensible a los reinos del Espíritu. Amén. ¿Qué otra cosa hace el ayuno? El ayuno agudiza tus sentidos espirituales. Nosotros, así como tenemos 5 sentidos naturales, nosotros tenemos 5 sentidos espirituales. En realidad son 8. Eso yo lo enseño dentro de la escuela de los profetas, que los profetas tenemos 8 sentidos, no 5. 8 sentidos espirituales. Pero escúchame bien, así como usted tiene sentidos naturales que están conectados a su cuerpo físico, usted tiene sentidos espirituales que son parte de tu anatomía espiritual, parte del ser espiritual, del cuerpo espiritual. Por lo tanto, cuando yo ayuno, yo agudizo mis sentidos espirituales, y eso me permitirá oír en los reinos del Espíritu, ver en los reinos del Espíritu, percibir en los reinos del Espíritu, etc. Amén.
Otra de las cosas, otro de los beneficios que da el ayuno es que el ayuno eleva el alma a la dimensión del espíritu. ¿Cómo así, apóstol? Claro, usted tiene que entender que el Espíritu Santo, Él habita, mora y vive en tu espíritu. Escúcheme bien, Él mora y habita en tu espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene, Él se instala en la parte más importante de tu ser tripartito. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo viene y se instala en tu espíritu. Por lo tanto, el espíritu está ahora estable, el espíritu está fortalecido, el espíritu está despierto, el espíritu ha resucitado. Pero el alma, donde están las emociones, el alma está agitada, el alma está angustiada, el alma tiene temor, en el alma está el dolor. Entonces necesitamos elevar el alma a la dimensión del espíritu para que el espíritu pueda ministrar el alma. Entonces, ¿qué necesito? Ayunar. Porque cuando yo ayuno, elevo mi alma a la dimensión del espíritu. Y cuando mi alma es elevada a la dimensión del espíritu, ella comienza a ser pastoreada por el espíritu. ¿Alguien está aquí hoy o no? ¿Por qué más es importante el ayuno? Anote ahí, por favor. Porque el ayuno neutraliza las obras de la carne. Hay personas que dicen: apóstol, yo no puedo dejar de fumar. Apóstol, yo no puedo dejar de mentir. Apóstol, yo no puedo dejar de fornicar. Apóstol, yo no puedo dejar de hacer esto. Apóstol, no puedo dejar de ver pornografía. Apóstol, obras de la carne. Apóstol, no puedo dejar de criticar. Apóstol, no puedo dejar de chismear. Apóstol, no puedo dejar de caer en la fofoca una y otra vez, en el chisme una y otra vez. ¿Qué debo hacer? Ayuna. Porque el ayuno neutraliza, paraliza las obras de la carne y le da lugar a las obras del espíritu. ¿Alguien está aquí hoy o no? ¿Por qué más necesito ayunar? Anote, porque el ayuno te sincroniza con el poder del Espíritu. La Biblia dice que Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo, pero salió en el poder del Espíritu. O sea, el ayuno, los 40 días de ayuno le permitieron a Jesús sincronizar con el poder del Espíritu. Entonces, cuando tú ayunas, tú sincronizas con el poder del Espíritu y ahora comienzas a moverte en poder, a liberar poder, a manifestar milagros, a manifestar señales, a manifestar prodigios. ¿Por qué? Porque el ayuno te sincronizó con el poder del Espíritu. Por eso es importante ayunar. Amén. ¿Por qué más? Anote, ¿por qué más es importante ayunar? Porque el ayuno, y esto es muy profundo lo que voy a hablar, el ayuno aumenta tus niveles de vibración espiritual. Y eso hace que los demonios, donde quiera que tú vayas, se manifiesten. Oiga, presta atención a lo que le acabo de decir. Todo espíritu se mueve en un cierto nivel de vibración. Vibra el espíritu. Usted ha visto gente que cuando usted está frente a la presencia de Dios, usted comienza como a temblar, como a tremer y usted se cae. Ok, ¿por qué? Porque los niveles de vibración del Espíritu Santo son demasiado elevados, son demasiado fuertes. O cuando usted está frente a un hombre de Dios y lo va a ministrar y usted comienza a temblar y usted se cae. ¿Qué pasó? Que el espíritu de este hombre de Dios está vibrando en altas frecuencias espirituales y tu espíritu lo siente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ayunas? Cuando tú ayunas, los niveles de vibración de tu espíritu aumentan. Y cuando usted está frente a un demonio, el demonio o una persona que tiene un demonio, que posee un demonio, el demonio percibe el nivel de vibración de tu espíritu y se manifiesta y sale. Wow. ¿Alguien está aquí hoy o no? El demonio percibe el nivel de vibración de tu espíritu y se manifiesta y sale. Entonces, el ayunar te permite elevar los niveles de vibración de tu espíritu y esto te ayudará en el momento de ministrar liberación, porque los demonios percibirán los niveles de vibración de tu espíritu y saldrán de los cuerpos. ¿Alguien está aquí hoy o no? Gloria a Dios. ¿Por qué más es importante ayunar? Lo vuelvo a repetir, porque el ayuno eleva, voy a hablar algo profundo, no solo las vibraciones de tu espíritu, sino que también eleva las frecuencias espirituales en las que se mueve tu espíritu. ¿Sabías tú que existen muchos reinos del espíritu? Está el reino de la luz, está el reino de la... Escucha esto, está el reino de Dios, está el reino de los cielos, está el reino de las tinieblas, está el reino de lo profético, está el reino de los milagros. Existen muchos reinos que los conocemos como dimensiones, distintas dimensiones, distintos reinos. Entonces, ¿qué pasa? Tu espíritu tiene una frecuencia espiritual. Escucha,
Cuando yo ayuno, la frecuencia espiritual de mi espíritu aumenta. Y si la frecuencia espiritual de mi espíritu aumenta, entonces yo me puedo conectar con la misma frecuencia en la que un reino del espíritu se mueve. Escuche esto. Cada reino del espíritu tiene una frecuencia espiritual distinta. Por lo tanto, yo solo me voy a poder conectar a un reino del espíritu si yo poseo la misma frecuencia en la que ese reino se mueve. O sea, cuando yo ayuno, mi frecuencia espiritual comienza a elevarse de tal forma que yo puedo elevarme aún a la frecuencia espiritual del reino angelical. Escuche esto. Cuando tú quieres ver ángeles, para tú poder ver ángeles, percibir ángeles moviéndose a tu alrededor, tú necesitas accesar al reino angelical. Y para accesar al reino angelical, necesitas vibrar en la misma frecuencia que vibran los ángeles. Ahora, cuando yo ayuno profundamente, mi espíritu comienza a aumentar sus niveles de frecuencia espiritual, y esos niveles de frecuencia espiritual me permiten conectar con las frecuencias del reino angelical y comenzar a ver ángeles, a percibir ángeles, a oír ángeles y a moverme con los ángeles. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Cuando tú comienzas a ayunar, llega un momento: apóstol, tengo visiones. Apóstol, tuve tantas visiones. ¿Qué pasó? Que el ayuno elevó tu espíritu en su nivel de frecuencia y te permitió conectar con el reino de las visiones, que vive en una frecuencia. Y ahora comenzaste a ver visiones. Bueno, esto es muy profundo. Esto yo lo enseño todo dentro de la escuela de los profetas. Si usted está interesado en ser parte de nuestra escuela profética, usted puede escribirme al privado: apóstol, estoy interesado en la escuela de profetas, o de adquirir algún módulo, que todos nuestros módulos están grabados en alta definición. Y usted puede adquirir módulos de la escuela de profetas, que son cursos intensivos muy profundos de activación profética. O usted puede ser parte de nuestra escuela de profetas, o usted de alguna otra forma puede tener algún beneficio que dentro de lo que estamos haciendo. Me puede escribir al privado, me deja su WhatsApp y yo puedo comunicarme con usted. Entonces, escuche esto. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ayunar? Que el ayuno eleva los niveles de frecuencia espiritual, y según el nivel de frecuencia espiritual en la que se encuentra mi espíritu, podré conectar con alguno de los reinos del espíritu y recibir el beneficio de ese reino. Wow. Lo voy a decir, escúcheme esto. Existe algo llamado el reino de los milagros, donde están todos los milagros que usted necesita. Y cuando usted ayuna, su espíritu eleva su nivel de frecuencia espiritual. Y cuando conecta con la frecuencia espiritual del reino de los milagros, usted recibe milagros continuamente en su vida. No solo físicos, hablo de milagros financieros, hablo de milagros familiares, hablo de cualquier tipo de milagro que usted necesita. Necesita entrar al reino de los milagros. Y para entrar al reino de los milagros, conectar con el reino de los milagros, necesito vibrar, o mejor dicho, sonar en la misma frecuencia en que suena este reino. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es otro de los beneficios de ayunar? Anote ahí, por favor. El ayuno te activa en la unción profética. El ayuno te activa en la unción profética. Cuando usted comienza a ayunar, usted es activado en la unción profética y comienza a manifestar algunas cosas proféticas. Sueños. Los sueños son un lenguaje profético. Las visiones son un lenguaje profético. Las percepciones son un lenguaje profético. Usted puede aún recibir palabra de conocimiento. Puede recibir profecía, palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque el ayuno te activa en la unción profética. Atrae la unción profética y te permite moverte proféticamente. Por eso es importante que los profetas ayunen. Otro beneficio de ayunar, anote ahí: el ayuno te sensibiliza a la voz de Dios. Hay muchos de ustedes que no han oído la voz de Dios, que quieren oír la voz de Dios, necesitan ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno te sensibiliza a la voz de Dios. Apóstol, ¿y por qué el ayuno me sensibiliza a la voz de Dios? Porque el ayuno trae calma a tu espíritu y automáticamente silencia el ruido mental. El ayuno silencia el ruido mental, y cuando el ruido mental ha sido silenciado, automáticamente ahora tú eres más sensible a la voz de Dios y puedes comenzar a oír, a percibir la voz de Dios a través de un fluir de pensamientos, a través de voz audible, a través de percepciones espirituales, etcétera, que son muchas formas. Mira, hay muchas personas que no saben cómo Dios habla. Mire, yo le voy a decir algo. Y lo voy a decir algo muy fuerte: la voz de Dios no se escucha, la voz de Dios se discierne.
¿Cómo así, apóstol? Yo no puedo escuchar a Dios audiblemente. Sí, usted puede en una de sus dimensiones, en una de las dimensiones de la voz de Dios, usted puede escuchar a Dios de manera audible. Pero no siempre lo escuchará así. ¿Por qué? Porque para que Dios te hable de manera audible, Dios necesita usar el lenguaje humano, el lenguaje de los hombres. Y Dios no es hombre. Por lo tanto, Dios tiene su propio lenguaje espiritual. Entonces Dios tiene, lo voy a decir, Dios tiene cientos de maneras de hablar. Dentro de la escuela de profetas nosotros enseñamos las diferentes formas de cómo Dios habla. Y cuando tú como profeta o proféticamente o como pueblo profético o como hijo profético de Dios entiendes las diversas formas que Dios usa para hablar, ahora tú podrás escuchar a Dios todos los días. Hay personas que dicen, Dios habla a través de los sueños solamente, o Dios habla a través audible, y te quedas escuchando y dice, hoy Dios no me habló, hoy Dios no me habló, porque solamente conoce una o dos o tres formas de cómo Dios habla. Pero cuando tú creces en tus capacidades de oír a Dios y de entendimiento de las formas de la voz de Dios, tú puedes oír a Dios en todo momento. Tú puedes oír a Dios en cualquier lugar, a cualquier hora, en cada instante de tu vida. ¿Alguien está aquí? Entonces es importante crecer en nuestra capacidad de la voz de Dios, en el entendimiento de la voz de Dios, cómo Dios habla, cuáles son las formas que Dios usa. Hay muchísimas formas. Los profetas entendemos muchas de las formas de cómo Dios habla. Por eso podemos profetizar continuamente, con precisión, las cosas que Dios quiere dar a conocer a otras personas. ¿Por qué más es importante ayunar? Anote que ya voy cerrando. Porque el ayuno te purifica. Cuando yo ayuno, automáticamente yo estoy siendo purificado, tanto físicamente como espiritualmente. Y cuando tú creces en tus niveles de santidad, de purificación, tú comienzas a percibir más fuerte la presencia de Dios. Por eso es importante ayunar. ¿Por qué más es importante ayunar? Porque el ayuno activa recursos financieros. Comience a ayunar y usted va a comenzar a ver los recursos financieros llegar. Va a comenzar a experimentar milagros creativos en las finanzas. Va a comenzar a ver milagros, escúchenme bien, creativos en las finanzas. ¿Cómo así? Va a ver las finanzas aumentarse, va a ver las finanzas llegar, va a ver el incremento de las ventas en los negocios, van a venir ideas creativas, va usted a comenzar a ser invadido por una unción muy poderosa que lo va a conectar con el reino de la prosperidad. Y usted va a poder comenzar a crecer de manera próspera. Amén. Entonces, ¿por qué es importante ayunar, profeta? 1, porque el ayuno te da velocidad para crecer en gracia. 2, porque el ayuno te sensibiliza espiritualmente. 3, porque el ayuno aquieta tu mente y calma el ruido mental. El ayuno aquieta tu mente y calma el ruido mental. ¿Por qué más necesito ayunar? Porque el ayuno agudiza mis sentidos espirituales. ¿Por qué más necesito ayunar? Porque el ayuno eleva mi alma a la dimensión del espíritu. ¿Por qué más necesito ayunar? Porque el ayuno neutraliza las obras de la carne. ¿Por qué más necesito ayunar? Porque el ayuno te sincroniza con el poder del Espíritu. ¿Por qué más necesito ayunar? Porque el ayuno aumenta tus niveles de vibración y de frecuencia espiritual para conectarte con los reinos del Espíritu y también para poder echar fuera a los demonios. Amén. ¿Por qué más necesito ayunar? Porque el ayuno te sintoniza con los reinos del Espíritu, porque el ayuno te sensibiliza hacia la voz de Dios, porque el ayuno te purifica y por último, porque el ayuno activa recursos financieros. Entonces, la pregunta es, ¿será que es importante ayunar? Claro que sí. Es muy importante ayunar. Es más, quiero decirlo, personas que están aquí, escúchame bien, el mes que viene es el mes 9, es el mes de septiembre, es el mes para dar a luz cosas que Dios tiene destinadas para ti y determinadas para tu vida. Necesitas ayunar antes que se acabe este mes de agosto. Entra en tiempos de ayuno, porque estos tiempos de ayuno te prepararán para dar a luz y para recibir lo que Dios tiene para ti para el próximo mes 9. Recuerda, mes 9, mes de alumbramiento. La mujer tiene 9
9 meses en su vientre a un bebé y al 9º mes ella da a luz a ese bebé. El mes que viene, el mes 9, es un mes de alumbramiento, es un mes para dar a luz aquellas cosas, aquellos planes eternos que Dios tiene para con nosotros. Por lo tanto, no permite que se cierre este mes 8 sin que usted ayune, porque cuando usted ayuna, usted prepara su vientre espiritual para dar a luz aquellas cosas grandes y gloriosas que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces, ¿es importante ayunar? Claro que sí, porque el ayunar me va a permitir cambiar de dimensión, dejar de caminar en esa dimensión física donde todo es muerte, donde todo es necesidad, donde todo es ansiedad, y te va a permitir caminar en la dimensión del espíritu donde es vida, donde todo es vida. ¿Por qué más es importante ayunar? Porque cuando yo ayuno puedo tomar los privilegios que Cristo me da para caminar en la misma dimensión que Él anduvo junto con los apóstoles cuando Él estuvo en esta tierra. Amén. Entonces vamos a ayunar, porque el ayuno es muy importante. Padre, en el nombre de Jesús te presento a cada persona que está conectada en este tiempo. Yo te pido que tú puedas hablar a sus espíritus, a sus mentes y a sus corazones, para que ellos puedan determinarse en este mes 8 a ayunar. Y te pido que todos aquellos que ayunen, sus vientres espirituales sean preparados para dar a luz, para manifestar las cosas gloriosas y poderosas que tú tienes para cada uno de ellos, para este mes 9, para este mes de septiembre. En el nombre de Jesús yo declaro que muchos de ellos se levantan en ayuno en este mes 8, y a causa de ello comenzarán a ver las respuestas a muchas preguntas que le han levantado a Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Escúchame bien, hay una persona que está conectada aquí y te has comenzado a sentir, tienes un problema de presión arterial. Tienes un problema donde sientes que la presión se te baja, sudas frío, te sientes como cansada, como agotada. Yo declaro en el nombre de Jesús ahora mismo que todo problema de presión arterial es removida en el nombre poderoso de Jesús ahora. Todo problema de presión arterial, yo declaro que este milagro comienza a tocarte en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Hay una persona aquí conectada. Tienes un problema de bronquios, en los bronquios. Es más, creo que es asma. Escúchame bien. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo asma, todo problema de asma, puede ser hasta el hijo de alguien. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda asma es removida. Reprendo esta enfermedad respiratoria en el nombre de Jesús y establezco sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Brei karamam telebra corria taramamsele. Ripai shendei kaikota ramashendalaya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay milagros ahora ocurriendo. Hay milagros que están ocurriendo ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Todo problema de colesterol alto se va en el nombre de Jesús. Todo problema de triglicéridos se va en el nombre de Jesús ahora. Hay sanidad en el nombre de Jesús para alguien en esta hora. En el nombre de Jesús. Yo te declaro sana en el nombre de Jesús. Recuerda, es tiempo para ayunar. Hay cosas muy poderosas que van a ocurrir en estos días en medio de tu ayuno. No permitas que se cierre el mes 8 sin presentar un ayuno, para que puedas dar a luz en el mes 9 que viene aquellas cosas que Dios tiene preparadas para ti. Amén. Bueno, tengo que salir, tengo una reunión importante. El Padre les bendiga. Besos, abrazos a todos y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.